Nuestro Señor Jesucristo no pudo haber sido prevenido de la forma en la que sí fue prevenida la Santísima Virgen María. Cristo no pudo ser prevenido del pecado original en la concepción. ¿Por qué? Porque si hubiese sido prevenido, ese prevenir, ese salvar, Cristo hubiera necesitado ser salvado. Y si Cristo hubiera necesitado ser salvado, pues Él no podría ser el Salvador. Ese Salvador que tanto católicos como protestantes creemos que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar esta parte apologética, mis hermanos, haciendo una distinción, la diferencia entre la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre nos van a decir que nosotros estamos haciendo a la Virgen María como si fuera una diosa, y eso es contrario a lo que nosotros en realidad creemos. Entonces, diferencia entre la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Todos los dogmas marianos son cristocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que apuntan a la dignidad de Cristo. ¿Cuál es el problema con el dogma de la Inmaculada Concepción, mis queridos hermanos? Que aquellos que lo rechazan lo hacen porque creen que estamos poniendo a María a la par de Cristo. Pero es que nosotros cuando decimos que María fue concebida sin pecado original es porque el dogma lo que está haciendo es defender a Jesús. Y ya vamos a entender esto de manera más clara y de manera más lógica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver estas dos partecitas, a ver si de pronto lo empiezan a coger ya por inferencia lógica. Primero, vemos que la palabra de Dios en Hebreos 2:17 y en Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue semejante en todo a los hombres, menos en el pecado. Y esto lo creemos todos, como cristianos, claro está. Que Jesús fue semejante en todos los hombres, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios, ¿ya? Pero resulta que también en el libro de los Salmos, como decíamos al principio, Salmos capítulo 51, versículo 5, aunque hay algunas traducciones bíblicas que estáis en el Salmo 50, pero en general normalmente lo vamos a encontrar en el 51, versículo 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hombre, ¿qué tienen que ver estas dos realidades bíblicas? De Hebreos, donde dice que Jesús es semejante en todos los hombres menos en el pecado, y en Salmos que dice que pecador me concibió mi madre. Pues muy sencillo, mis queridos hermanos. Según el pensamiento judío, el pecado original era heredado por la madre. Y si Cristo es igual a todos los hombres, excepto en el pecado, aquí hay un problema. Aquí hay un gran problema. Porque si María hubiese tenido pecado, se lo hubiera transmitido a nuestro Señor Jesucristo. Punto. Así de sencillo. Pero separar a más de uno de nuestros hermanos separados, con el grito en el aire, a rasgarse las vestiduras y a decir que eso no es así, porque eso se soluciona tan sencillo como que entonces no se previno a la Virgen María del pecado, sino que se previno fue a Jesús. Pero eso es otro grave problema. Ya vamos a ver por qué. Entonces, mis hermanos, de aquí parte el dogma. Si María le hubiera transmitido el pecado a Jesús, Jesús hubiera pecado. Y si Jesús hubiera pecado, no hubiera podido redimirnos a nosotros, la raza humana. Ojo, mis hermanos, porque esa es la parte más puntual donde vamos a poder comprender de qué se trata el dogma de la Inmaculada Concepción, especialmente por qué es necesario el dogma de la Inmaculada Concepción para comprenderlo. Entonces, algunos dicen, como les decía hace un momento, que en vez de que Dios librara a María del pecado original, libró fue a Jesús del pecado original. Y esto se responde fácil, aunque sea un problema de magnitud impresionante, pero se responde de manera lógica. Porque si Jesús hubiera necesitado que lo libraran, hubiera necesitado un libertador, es decir, un salvador. Entonces ya Cristo no sería el salvador. ¿Me hago entender? Nuestro Señor Jesucristo no pudo haber sido prevenido de la forma en la que sí fue prevenida la Santísima Virgen María. Cristo no pudo ser prevenido del pecado original en la concepción. ¿Por qué? Porque si hubiese sido prevenido, ese prevenir, ese salvar, Cristo hubiera necesitado ser salvado. Y si Cristo hubiera necesitado ser salvado, pues Él no podría ser el Salvador. Ese Salvador que tanto católicos como
protestantes creemos que es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, ¿ya? Entonces, aquí vemos la gran perfección de Dios en la Iglesia Católica, que declara que a María sí, se le ha librado del pecado original por los méritos de Cristo. Porque si María es librada del pecado original, ella sí necesita un libertador. Y ese libertador es su Hijo Jesucristo. Por eso es que Jesús automáticamente nace de una mujer pura y sin mancha. Mis hermanos, he ahí el dogma de la Inmaculada Concepción. Es demasiado sencillo de entender si lo podemos plantear de esta manera lógica. Lo que pasa es que cuando uno tiene soberbia en el corazón y un sesgo anticatólico, es muy difícil ver esta realidad, que de verdad es tan sencilla como poder utilizar peras y manzanas. De verdad que sí, mis hermanos. Enfoca tu fe.